Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Si eres nuevo me presento, soy y en este canal hablamos de todo lo que te puedas imaginar, desde los salseos más jugosos hasta análisis profundos de temas que te harán pensar. Y si ya eres parte de esta familia, un abrazo enorme. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que créanme ha estado dando mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a desenterrar una historia con muchos giros y sorpresas. Hoy vamos a hablar de Demet y de esa supuesta confesión impactante sobre un escándalo que hasta ahora había permanecido en las sombras. Sí, has leído bien. Vamos a intentar desentrañar qué ocurrió realmente y qué hay de cierto en todos los rumores que circulan. Antes de que nos metamos de lleno en la historia, quiero pedirte un favor rapidísimo. Si te gusta el contenido que hago, si te entretengo, si te informo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de mis vídeos y formarás parte de esta comunidad que cada día crece más. Tu apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más dilación, pongámonos cómodos y empecemos con esta historia. Quizás te preguntes, ¿Demet quién? Para aquellos que no lo sepan, Demet es una reconocida actriz de telenovelas turcas, con un enorme alcance en redes sociales. Ha protagonizado varias series de éxito que han sido dobladas a múltiples idiomas y transmitidas en decenas de países. Su belleza y talento la han convertido en una figura muy popular, especialmente entre el público joven. Es una figura pública que, como muchas otras, ha estado en el ojo del huracán en más de una ocasión. Pero esta vez parece que el asunto es particularmente delicado. Hace unas semanas empezaron a circular rumores sobre una posible confesión de Demet relacionada con un escándalo que involucra una supuesta relación extramatrimonial con un político de alto rango. La información, inicialmente, era muy vaga y confusa. Había mensajes en redes sociales, comentarios en foros y, como suele ocurrir, mucha desinformación. Varios usuarios anónimos afirmaban tener fuentes cercanas, que confirmaban la existencia de la relación y la inminente confesión de Demet. Lo que más me llamó la atención es que, a pesar de la falta de pruebas concretas, la historia se extendió como la pólvora. Y es que claro, cuando hay un personaje público involucrado, y más si se trata de un escándalo de infidelidad que salpica a la política, la curiosidad de la gente se dispara. Empecé a investigar a fondo, buscando fuentes fiables, contrastando información y tratando de separar la verdad de la pura especulación. No me conformé con los chismorreos de Internet, sino que busqué declaraciones oficiales, entrevistas antiguas y análisis de expertos en comunicación. Lo primero que descubrí es que la supuesta confesión de Demet nunca se produjo de manera oficial. Es decir, no hubo un comunicado de prensa, una entrevista pública ni un vídeo en sus redes sociales donde ella abordara directamente el tema. Tampoco encontré ninguna filtración creíble de algún medio de comunicación reputable que afirmara tener información de primera mano sobre la supuesta confesión. Entonces, ¿de dónde salió todo este revuelo? ¿Quién o quiénes se benefician de esta situación? La respuesta parece estar en un programa de chismes de la televisión turca, Salseo Estelar. Al parecer, durante una entrevista con Demet sobre su nueva película, el presentador, conocido por sus preguntas incisivas y su afición a los titulares escandalosos, le preguntó directamente sobre los rumores de la relación con el político. La pregunta fue formulada de una manera muy ambigua, insinuando que Demet tenía algo importante que confesar al respecto. Este presentador, hay que decirlo, tiene un historial de controversias y acusaciones de sensacionalismo. Muchas veces ha sido criticado por la forma agresiva en que aborda a sus entrevistados y por difundir información no confirmada. Sin embargo, su programa es muy popular y tiene una gran influencia en la opinión pública. En la entrevista, Demet, visiblemente incómoda, respondió con evasivas, diciendo algo como: «Mi vida privada es mi vida privada y no tengo nada que decir al respecto». Luego intentó desviar la conversación hacia su trabajo y su carrera profesional. Sin embargo, la semilla de la duda ya había sido plantada. Este comentario, por supuesto, fue rápidamente recogido por los medios y amplificado en redes sociales. La gente empezó a opinar, a juzgar y a sacar conclusiones precipitadas. Y como suele ocurrir en estos casos, la verdad se fue distorsionando poco a poco hasta convertirse en algo muy diferente de lo que realmente había ocurrido. La frase «no tengo nada que decir al respecto» fue interpretada por muchos como una confirmación tácita de los rumores. Pero, ¿qué dijo exactamente Demet?
Después de analizar detenidamente sus palabras, y de investigar el contexto en el que fueron pronunciadas, creo que es importante señalar que Demet no confesó absolutamente nada. Su respuesta, aunque evasiva, no implica necesariamente que los rumores sean ciertos. Simplemente se negó a hablar del tema, lo cual es comprensible, teniendo en cuenta la naturaleza personal y delicada de la acusación. Por ejemplo, es posible que Demet simplemente no quiera alimentar los chismes y proteger su privacidad. También es posible que no quiera involucrarse en un escándalo político que podría dañar su imagen y su carrera. O quizás simplemente no haya nada que confesar, y los rumores sean completamente falsos. Ahora, vamos a analizar el supuesto escándalo en sí. Según los rumores, Demet estaría involucrada en una relación extramatrimonial con el ministro de Cultura, el señor Altan Yilmaz, un hombre casado y con hijos. La acusación principal es que ambos llevan varios meses manteniendo una relación secreta, y que incluso se les ha visto juntos en varios hoteles y restaurantes de lujo. Sin embargo, es importante destacar que no existe ninguna prueba fotográfica o documental que confirme la existencia de la relación. Las únicas pruebas que circulan son testimonios anónimos de personas que afirman haberlos visto juntos. Pero estos testimonios son contradictorios y poco fiables. Por ejemplo, se dice que Demet y el ministro Yilmaz fueron vistos cenando juntos en un restaurante de Estambul. Pero por otro lado, también hay testimonios que afirman que Demet se encontraba en otra ciudad en la fecha en que supuestamente tuvo lugar la cena. Además, el ministro Yilmaz ha negado rotundamente la acusación y ha amenazado con demandar a los medios que difundan información falsa sobre su vida privada. Además, hay que tener en cuenta que la política turca es un campo de batalla muy competitivo y que las campañas de difamación son una táctica común para dañar la imagen de los rivales políticos. Es posible que el escándalo de Demet sea parte de una estrategia para atacar al ministro Yilmaz y perjudicar su carrera política. Este factor podría explicar por qué los rumores se han extendido tan rápido y por qué tanta gente parece estar dispuesta a creerlos. En un contexto de polarización política y desconfianza en las instituciones, es fácil que las noticias falsas y los rumores se propaguen como la pólvora. En resumen, la historia de Demet y la supuesta confesión sobre el escándalo es un claro ejemplo de cómo la información puede ser manipulada y distorsionada en redes sociales y medios de comunicación. No hubo una confesión oficial, sino una serie de interpretaciones y especulaciones basadas en un comentario ambiguo. Y el supuesto escándalo, si bien tiene algunos elementos que podrían ser ciertos, también carece de pruebas sólidas y presenta contradicciones importantes. La verdad es que en este caso, lo más probable es que estemos ante una combinación de chismes, rumores infundados y una estrategia política para dañar la imagen de un funcionario público. La falta de pruebas concretas y la ambigüedad de las declaraciones de Demet hacen que sea imposible llegar a una conclusión definitiva. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, es fundamental no dejarse llevar por los rumores y tratar de verificar la información antes de compartirla o juzgar a alguien. En segundo lugar, es importante recordar que todos tenemos derecho a la privacidad y que no debemos invadir la vida de los demás sin su consentimiento. Y en tercer lugar, es esencial ser críticos con lo que vemos y leemos en redes sociales, y no creer todo lo que nos cuentan. Además, es importante recordar que las figuras públicas como Demet también son personas y que merecen respeto y consideración. No debemos olvidar que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos con sentimientos y emociones. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante y que os haya ayudado a reflexionar sobre cómo se difunde la información en la era digital. Recuerden que la verdad es a menudo más compleja de lo que parece, y que es importante no dejarse llevar por las apariencias. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Creen que Demet realmente tiene algo que ocultar? ¿O creen que es víctima de una campaña de difamación? Me encantaría saber su opinión. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.